arreglando nuestras vidas. Para la adopción de Jesucristo, el Hijo de Dios, miren ustedes todos los requisitos que Él cumplió. Él había venido del Padre a esta tierra, había cumplido la voluntad del Padre, había hecho la obra de Dios correspondiente para su tiempo, había actuado conforme a la voluntad del Padre, pues todo hijo en el tiempo del Antiguo Testamento encontramos que para ser adoptado, primero el padre lo entregaba, aun siendo muy joven, siendo un niño, lo entregaba a un maestro, a un tutor, para que lo enseñara conforme a la voluntad del Padre y lo enseñara a hacer la obra del Padre. Y luego, pasado cierto tiempo, el padre llamaba al tutor y le preguntaba cómo estaba su hijo, y el tutor, si había ese hijo obedecido la enseñanza del tutor, que era de acuerdo a la voluntad del padre, que él lo había entregado en las manos del tutor, si había hecho conforme a la dirección del tutor, el tutor y el maestro le decía al padre: tu hijo es un hijo obediente, ha hecho conforme a todo lo que yo le he enseñado y hace muy bien las obras que yo le he dicho que lleve a cabo. Y se parece tanto a ti en todo que hace todo en la misma forma en que tú lo haces. El padre se llenaba de gozo sabiendo que su hijo había llegado al conocimiento que se necesitaba para ser adoptado, y había tomado la práctica y había salido bien, y hacía todo como el Padre hacía. Por eso Cristo decía: como yo veo al Padre hacer, así es como yo hago. Ahí está el secreto. Y como el Padre, como yo escucho al Padre hablar, así es como yo hablo. No hablaba Jesús palabras feas, palabras malas. Tenía un vocabulario limpio, aunque algunas veces hablaba fuerte, pero estaba siempre diciendo la verdad. Pero no tenía un vocabulario sucio de palabras obscenas, porque el vocabulario del Padre Celestial es limpio. Esa es una cosa muy importante que todo hijo que va a ser adoptado debe conocer. Su vocabulario debe ser limpio, debe ser puro, y no tener palabras malas en su vocabulario. También encontramos que la obra que el Padre hacía y le mostraba, esa era la misma que Jesús hacía aquí en la tierra. O sea que si el Padre para ese tiempo había dicho que llevaría a cabo tal cosa, pues eso era lo que Jesús llevaba a cabo. Lo mismo que el Padre había dicho que llevaría él a cabo aquí en la tierra. Santo eres, Señor, Dios de la gloria.
Yo haré todo lo que esté de mi parte para que pronto todos seamos adoptados y ustedes hagan la parte que les corresponde a ustedes. Y recuerden, trabajando en el reino de Dios y viviendo vidas justas, vidas santas delante de Dios. Santificaos, le dijo Dios a Josué y al pueblo, para pasar a la tierra prometida. Y ahora nosotros vamos a pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Así es que vivan vidas agradables a Dios, santas, apartadas del mal, apartadas del pecado y trabajando siempre en el reino de Dios, en la edad de la adopción, en la edad de la piedra angular, que es la edad para ser adoptados. Así es que estemos atentos, mirándonos en el espejo de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, para así estar atentos a todo lo relacionado a lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para su iglesia. Estemos siempre mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Y usted como individuo, si quiere saber si está agradando a Dios o no está agradando a Dios, mírese en el espejo de la palabra de Dios, vea en cada cosa de su vida lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y entonces haga lo que a Dios le agrada, y entonces usted se estará viendo que está agradando a Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque está viéndose en el espejo de la palabra de Dios, mirándonos, viéndonos en el espejo de la palabra de Dios. Ese es el espejo más perfecto. Nos dice exactamente cómo nos vemos, nos dice exactamente quiénes somos, nos dice exactamente la verdad. Así es que manténgase viéndose en el espejo de la palabra de Dios. Luego estas personas notarán que después de ser bautizadas, el Espíritu de Dios los estará guiando y estará en sus almas reinando y estará dirigiendo sus vidas, y en cada momento en que vayan a hacer algo que no está correcto, ya sea de acciones o de cosas de la vida, aún su forma de vestir o de arreglarse en las personas, el Espíritu de Dios les va a redarguir y van a darse cuenta que eso no está bien. Y van a notar en sus vidas que la presencia del Espíritu de Dios estará en ellos y alrededor de ellos, y notarán un ambiente celestial y dulce alrededor de ellos,
en el cual obtendrán conocimiento de la perfecta voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, y con amor y gozo harán conforme a la perfecta voluntad de Dios, sin nadie obligarle a hacer en esa forma. Solamente lo que necesitarán será saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en cada una de las cosas de la vida. Y en amor y con amor serviremos a Cristo y haremos conforme a su perfecta voluntad. Y así se reflejará en cada uno de ustedes y en mí también la dimensión celestial, la dimensión de nuestro cuerpo teofánico, la sexta dimensión, y la forma en que allí se vive se estará reflejando en nuestras vidas aquí en la tierra. Y las damas y las jóvenes vestirán con modestia, correctamente, y dejarán las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así, cada día estará reflejándose la sexta dimensión. Ustedes han visto en la historia que nos dio a conocer el reverendo William Branham de cuando estuvo en el paraíso, como allí visten en una forma sencilla y como su cabello lo dejan crecer las damas. Todas son jóvenes de 18 a 21 años, no hay niñas ni ancianas tampoco. Una anciana que él vio allí no la conoció, y el ángel le dijo: ¿la conoces? El hermano Branham dice que parecía un ángel, y él le dice al ángel: no, no la conozco. El ángel le dice: cuando ella tenía como 90 años, unos 90 años, ella recibió al Señor. O sea, lo recibió en las actividades del hermano Branham. Por eso decían: si tú no hubieras ido, nosotros no estaríamos aquí. Si él no hubiera ido a predicar la palabra, ellos no hubieran recibido a Cristo y por lo tanto no estarían en el paraíso. Y ahora esa anciana de 90 años que había recibido a Cristo cuando tenía 90 años, ahora en el paraíso representaba en el cuerpo teofánico de 18 a 21 años de edad. Y luego cuando tenga el cuerpo físico y eterno y glorificado, representará también de 18 a 21 años de edad. Ahora podemos ver cómo es en el paraíso y también cómo será cuando tengamos el nuevo cuerpo. Y ahora podemos ver que en la sexta dimensión estará reflejándose en todos los escogidos de nuestro tiempo en este tiempo final. También el reverendo William Branham estuvo en el infierno, que es la quinta dimensión, cuando tenía alrededor de 14 años de edad, y vio cómo es en el infierno. Él vio cómo las mujeres allí se peinaban y cómo se arreglaban los ojos con pintura y todas esas cosas, y cómo vestían. O sea que todo lo que en este planeta Tierra se hace, hombres y mujeres, viene de una de las dos dimensiones, o de la quinta o de la sexta dimensión. Y los hijos de Dios están llamados a reflejar la sexta dimensión, que es el paraíso. El mundo refleja pues la quinta dimensión. Ahora el Espíritu de Dios les va a guiar a todos ustedes que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y Él reinará en su alma, en su corazón, y desde ahí gobernará toda su vida. Él es el Rey de cada uno de ustedes como individuos, y también Él es mi Rey para gobernar, para reinar desde nuestro corazón y dirigir toda nuestra vida en todos sus aspectos, y así ser preparados
para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Jóvenes, cuando Dios por su palabra nos da a conocer todas estas bendiciones para cada uno de ustedes jóvenes y para los adultos y los niños, entonces no hay nada más importante para ustedes jóvenes. Los vicios no tienen ningún valor positivo para ustedes jóvenes, sino que son cosas destructivas que destruyen el cuerpo, el espíritu y el alma de la juventud. Destruyen aún el cerebro de los jóvenes y los hacen inútiles para la sociedad. Jóvenes con tantas bendiciones de parte de Dios, vivamos vidas agradables a Dios, sirviéndole a Dios y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos y trabajando en favor de la humanidad. Sean jóvenes útiles, aprendan a trabajar si no saben, porque Dios no quiere vagos en este planeta Tierra. El Señor Jesucristo dijo: el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Y al que les fue dado un talento y no lo usó, le fue quitado y fue echado a las tinieblas de fuera. Y dijo el Señor: mal siervo y negligente. Queremos escuchar más bien las palabras que le fueron dichas a aquellos siervos buenos que trabajaron, a los cuales les fue dicho: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ven ustedes que a los que luchan y trabajan, Dios los ama y los bendice y les tiene cosas más grandes para el futuro. Pero los vagos, a los negligentes, a los que son un estorbo para la sociedad y se dedican a cosas que le hacen daño a la humanidad, si no se arreglan, escucharán las palabras de mal siervo y negligente. En lo poco has sido infiel. Así es que, para el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cristo nos enseñó a ser personas útiles, personas de trabajo, personas de bien, personas que luchan en favor de su prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. El bien y las bendiciones que tú quieres de Dios para ti, también lucha para que Dios se las dé a tu prójimo también. Lucha en favor de ellos, en favor del bienestar de las demás personas. Ahora, para estar con Cristo en su reino y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, tenemos que tener un cuerpo físico glorificado también, el cual Él nos dará en este tiempo final. A nosotros los que vivimos y a los que han partido en las edades pasadas. A nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él. Por lo tanto, algunos de nosotros se pueden ir antes
pero irían al paraíso y resucitarán cuando resucite Cristo a todos los santos de las edades pasadas. Pero la mayoría de nosotros permaneceremos vivos hasta que seamos transformados. Por lo tanto, cuiden bien sus cuerpos. Ningún vicio en sus cuerpos, no dañen sus cuerpos con ninguna clase de vicios. Más bien, lo que cualquier persona pueda invertir en vicios, licor o cigarrillos o cualquier otra cosa que dañe al cuerpo, inviértanlo en vitaminas para que los tengan el cuerpo bien alimentado y les responda bien en el trabajo y rindan buen servicio en el trabajo donde ustedes están y digan pues siempre, este es un hombre o una mujer de trabajo, que no viene a perder el tiempo aquí, sino que viene a trabajar, que lo que se le paga lo ha trabajado y se lo ha ganado. Dios no quiere vagos en su reino, por lo tanto no sean vagos tampoco en los trabajos donde ustedes están. Lo que usted se gana, que usted lo haya trabajado, para que se sienta orgulloso de lo que ha recibido. Sean personas de trabajo y sean personas también honestas y apartados de todos los vicios y de todo mal y de todo pecado. Que mantengan sus vestiduras blancas. Y solamente con la sangre de Cristo es que podemos mantener nuestras vestiduras blancas todos los días de nuestra vida. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo se vive en la casa de Dios en el tiempo presente? Se vive sirviendo a Dios y se vive en santidad, apartados del pecado y teniendo nuestros pecados confesados a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, para que así la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Cuando usted ha arrepentido de sus pecados, los confiesa a Cristo, orando a Cristo, y le pide perdón a Cristo por haber pecado contra Él, entonces Cristo con su sangre lo limpia a usted de todo pecado. Y ya usted no responde ante Dios por esos pecados, porque ya fueron quitados por la sangre de Cristo. Y usted fue justificado, quedó como si nunca en la vida hubiese pecado. Ahora, si usted no confiesa a Cristo sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados, recuerde que Cristo está en el templo celestial, en el cielo, en el templo celestial, en la casa de Dios celestial, haciendo intercesión con su propia sangre por nosotros, lo cual está tipificado en el lavatorio de pies. Luego que la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, todos los pecados de esa persona fueron quitados. Pero los que cometa de ahí en adelante los tiene que confesar a Cristo también, como hizo cuando recibió a Cristo como su Salvador. Lo recibió arrepentido de sus pecados y ahora, arrepentido de sus pecados, luego de ser un cristiano, estando en la casa de Dios, confiesa sus faltas, errores y pecados a Cristo
y Cristo los limpia con su sangre preciosa. Por eso el lavatorio de pies es tipo figura de esa obra que Cristo hace con el creyente. El creyente no puede desanimarse porque cometa alguna falta, algún error o algún pecado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. San Juan, 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, lo dice. San Juan, capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el creyente, el cristiano, no puede desanimarse en ningún momento. Tiene que seguir adelante y cada vez que cometa algún error, alguna falta o algún pecado, arrepentido de sus pecados, confesarlos a Cristo, y la sangre de Jesucristo lo limpiará de todo pecado. Y sigue adelante viviendo, ¿dónde? En la casa de Dios en tiempo presente. Y cuando seamos transformados, ya no cometeremos más faltas, ya no cometeremos más errores y ya no cometeremos ningún pecado, no faltaremos ante Dios. Pero mientras estamos en esta vida terrenal, en estos cuerpos terrenales, cometemos faltas, errores y algunas veces pecamos. Por lo tanto, sea grande o pequeña la falta o el pecado, confiéselos a Jesucristo. Aún un joven o un hombre besar a una mujer que no sea su esposa, besarle la boca, dice el reverendo William Branham que es adulterio, o sea, eso es algo que no debe hacer una persona. Adulterio potencial, porque en la boca están, en los labios están, hay glándulas del sexo. Ahora, hasta eso, confiéselo a Cristo cuando lo haya hecho y Cristo le limpiará con su sangre preciosa. No criticamos a nadie, sino que le mostramos la solución a sus problemas. Ahora, los que no confiesan a Cristo sus pecados, ¿qué les sucede? Entonces el diablo puede mostrar los pecados y Dios mirar a la persona y ver los pecados, y entonces es dictado el juicio divino, y entonces la persona obtiene como resultado problemas en su vida y problemas de salud, y el diablo viene contra esa persona y hiere a la persona con alguna enfermedad de muerte, y entonces los días de la persona se cortan y se va antes de tiempo. También hay personas que heredan de sus antepasados problemas de salud. Por eso los médicos preguntan si en la familia hay alguno con alguna enfermedad y colocan un sinnúmero de enfermedades para que la persona marque cuando llenan ese formulario, para que marque cualquier tipo de enfermedad, le colocan
un sinnúmero de enfermedades como, digamos, cáncer, diabetes, epilepsia y tuberculosis y cosas así. Vean, la epilepsia es de los peores porque trabaja en el cerebro y es un demonio de epilepsia. O sea que el diablo entonces obtiene un derecho a enviar un demonio, un espíritu malo de enfermedad, el que sea, a la persona. Puede ser por los pecados de la persona o pecados de sus antecesores. Recuerden que hasta la quinta generación, dice Dios, que castigará la maldad de las personas. O sea que una persona puede perjudicar a sus descendientes si no se arrepiente delante de Dios de sus pecados. Ahora, por cuanto la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la persona puede ser libre de cualquier problema de salud, no importa el que sea. Ahora encontramos que por eso es tan importante tener nuestra vida arreglada con Dios. Nadie quiere problemas, ni espirituales, ni físicos para su cuerpo. Por lo tanto, ya tenemos el secreto, es confesando nuestras faltas, errores y pecados, arrepentidos de nuestros pecados, confesándolos a Cristo para que Él nos limpie de todo pecado. Y así es como vencemos al diablo. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Y entonces no hay ninguna forma en que el diablo pueda obtener el permiso para herir con una enfermedad, una plaga, a un hijo o una hija de Dios. Ahora podemos ver lo importante que es estar viviendo en la casa de Dios en tiempo presente y los privilegios que hay para los que viven en la casa de Dios en tiempo presente. Podemos ver también la forma en que tenemos que vivir en santidad sirviendo a nuestro Señor. Tenemos que estar trabajando en la obra del Señor siempre con y por amor divino y con fe, sabiendo que hemos sido escogidos para trabajar en su obra, lo cual es un privilegio. Es un privilegio trabajar en la casa de Dios. Somos reyes y también somos sacerdotes en la casa de Dios. Por lo tanto, trabajando en la obra del Señor, estamos trabajando y glorificando a Dios y ofreciendo alabanzas a Dios. Estamos como sacerdotes sacrificando, haciendo sacrificios agradables a Dios. Ahora, toda persona debe todos los días, al orar, hacer un examen de su vida y ver si cometió faltas, errores o pecó ante Dios, para que los confiese a Jesucristo, a Dios, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y permanezca limpio todos
los días. Si peca 7 veces, pues 7 veces lo confiesa a Cristo. Si peca 70 veces, pues 70 veces lo confiesa a Cristo. Ahora, lo que sea y cuantas veces sea, recuerde, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos a Él nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. La persona no se puede quedar estancada pensando que falló y ya se perdió. Usted fue salvo para toda la eternidad. No se puede perder. Ahora no puede acumular pecados sobre pecados, porque eso destruiría su vida y destruiría su vida física y su vida espiritual también. Y usted está llamado a vivir una vida llena de gozo en el Señor, una vida feliz en Cristo. Y si no confía en sus pecados, entonces no podrá vivir feliz, aunque sea un escogido de Dios. Y entonces dirá, ¿por qué no puedo ser feliz cuando veo a todo el mundo feliz? Si confía en sus pecados a Cristo, entonces Cristo los quita y entonces tiene que venir la bendición de Cristo y el gozo de Cristo a su alma. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa a Cristo alcanza misericordia y entonces prospera espiritualmente, y también Cristo le da bendiciones materiales y prospera materialmente también. Las más importantes son las bendiciones espirituales, que son para nuestra alma. Ahora podemos ver que la vida cristiana es la vida del creyente en el reino de Cristo, viviendo como un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, tiene que entender que el Espíritu de Cristo estará guiándole a usted como individuo y a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así como guió al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, Dios guía a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, como el Israel celestial, el Israel espiritual. Por eso ha enviado de etapa en etapa, de edad en edad, mensajeros a través de los cuales Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado, guiando a su iglesia. Y para el tiempo final, dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora, en cada ocasión en que ya el creyente en Cristo comete algún error, falta o pecado, pues lo confiesa a Cristo arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y lo limpia con su sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo no solamente nos limpió de todo pecado, sino que nos mantiene limpios de todo pecado cada vez que nosotros confesamos a Cristo cualquier error, falta o pecado que hayamos conocido. Y por eso es que diariamente la persona, antes de acostarse a dormir, debe orar a Dios
y pedir perdón a Dios por todo error, falta o pecado que haya cometido, y así se acostará en paz, tendrá la paz de Cristo. Y si al otro día no amanezco vivo, no hay ningún problema. Si no amanezco aquí en la cama, vivo. Si no amanezco en el cuerpo físico aquí, pues amanezco allá, en el paraíso, con todos los santos que están allá. Por eso la Escritura dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré. Para eso pues hay que confesar diariamente nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados a Cristo, y pedirle que Él nos perdone y nos limpie con su sangre, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y entonces nos acostamos en paz y tranquilitos, seguros de que si morimos, morimos en paz y apareceremos en paz con los santos allá en la sexta dimensión. Pero si no morimos, sino que despertamos en la mañana, despertamos en paz también, dándole gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida para vivir en esta tierra glorificando a nuestro Dios. Ya hemos entrado al séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Adán hacia acá, conforme al calendario gregoriano. Hemos comenzado o hemos entrado el primer año de ese nuevo milenio, conforme al calendario gregoriano y conforme al calendario profético de Dios. Ya llevamos unos 30 años aproximadamente, alrededor de 30 años dentro del séptimo milenio. Por lo tanto, estamos en un tiempo en que está rayando el alba, la mañana del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Estamos en el tiempo en que está rayando el alba. Fue cuando estaba rayando el alba que también el ángel de Jehová le apareció a Jacob y lo bendijo, cambiándole el nombre. Por lo tanto, para el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, hay una bendición en este tiempo en donde está rayando el alba. Será una bendición para Israel, donde llamará y juntará 144,000 hebreos, Cristo por medio de los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, por medio de esa manifestación de esos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo. Así es que estamos viviendo en el tiempo en que está rayando el alba. Estamos en donde el alba, la mañana de un nuevo día milenial y de un nuevo día dispensacional, está rayando. Y por consiguiente es un tiempo de entrelace dispensacional, de entronque, de entrelace. Así es que estamos en la encrucijada del tiempo. Y en la encrucijada del tiempo siempre están presentes los arcángeles Gabriel y Miguel y Elohim. Así es que estemos a la expectativa y estemos sirviendo a Cristo con toda nuestra alma, porque pronto vamos a ser cambiados, transformados, porque estamos en el tiempo en que el alba está rayando. Este tiempo para escapar, orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán, de estos juicios divinos que vendrán de la gran tribulación, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Date prisa, porque raya el alba.
tengan sus vidas arregladas delante de Dios, vuestras faltas, errores y pecados confesados a Dios, lavados con la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dese prisa, porque raya el alba. Es tiempo de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Date prisa, porque raya el alba. Que las bendiciones de Jesucristo, las del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos en Cristo y nos transforma a nosotros y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.